Qué bueno volver a saludarlos una vez más. Y todo es solo únicamente por gracia. Porque la gracia del Dios de gracia triunfa. La gracia reina. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos leer tu palabra. Por permitirnos, Señor, reflexionar en tu palabra. Por permitirnos, Señor, meditar acerca de nuestros caminos, acerca de las cosas que suceden, Señor. Meditar en nuestras vidas, meditar en nuestra manera de hablar, meditar, Señor, en nuestra manera de actuar, meditar, Señor, acerca de nuestros pensamientos. Cuando tu palabra dice que debemos pensar en lo puro, en lo santo, en lo amable, en todo aquello que a ti te agrade, Señor. Y tu palabra dice, y el Dios de paz estará entonces con nosotros. Permítenos pensar, Señor, en lo bueno. Permítenos, Señor, meditar mucho acerca de nuestras vidas, de cómo está nuestra relación contigo. Ahora, Señor, guíanos, Padre Santo, a reverenciar tu palabra. Como decían los puritanos, la palabra, la Biblia debe ser leída únicamente de rodillas, dando a entender que debo de leerla con total respeto, con absoluta reverencia. Danos un corazón humilde, Señor, para recibir tu enseñanza. Y a mí, Señor, dame palabras muy sencillas para poder llegar a tu pueblo, Señor, con respeto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir, por favor, quiero que tome su Biblia, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer, estudiar hoy, del versículo 14 al 21. Esta es la carta que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se le escribe a la iglesia de la Odisea, y es la última carta de las 7 cartas que escribe el apóstol Juan a las iglesias. Y se trata de la iglesia de la Odisea. Pero para entrar un poco en contexto, permíteme decirle lo siguiente. La Odisea fue fundada por Antíoco en el siglo III a.C. y le puso a esta ciudad el nombre de su esposa, que se llamaba la Odisea, que significa yo reino. Esto es muy interesante. Estaba situada en un valle, y en lo alto del valle se encontraban unas aguas calientes, así como las termales. Y entonces era una ciudad donde ellos eran extremadamente ricos. Económicamente hablando, eran millonarios. Y entonces ellos hicieron algo, hicieron un acueducto, óigalo bien, de 10 kilómetros de distancia, desde donde se encontraban las aguas termales hasta la ciudad de la Odisea. ¿Cuánto vale la tubería de 10 kilómetros? Por Dios, eso vale miles de millones. Pero la ciudad la había pagado, costeado. Ellos nunca pidieron ayuda al gobierno. Eran muy ricos y ellos lo sabían. Y entonces, cuando el agua venía por gravedad hasta la ciudad, el agua le llegaba a cada casa, dígalo bien, le llegaba tibia. Y por eso, en algunas ocasiones, cuando iban a tomar agua, les causaba un poco de mareo y les daba sensación de querer vomitar. Eran muy famosos y ellos lo sabían. Tenían una escuela de medicina impresionante, conocida en todo el mundo, donde la especialidad eran los ojos. Tenían unos remedios impresionantes con los ojos a través del colirio.
sea que en optometría y en oftalmología eran brillantes. Entonces la gente de toda parte del mundo venían y ellos hacían realmente unas buenas curaciones. También tenían, dígalo bien, una cantidad de ovejas donde daban lana negra y tenían una industria, un fashion. Eran expertos en la moda y comercializaban mucho y hacían desfiles de moda. Observen el contexto donde fue escrita esta carta, cuando Jesucristo le escribe esta carta a la iglesia de la Odisea. Por supuesto, los vestidos de ellos eran extremadamente costosos. También tenían famosas alfombras. O sea que realmente esta ciudad de la Odisea y por lo tanto esta iglesia eran extremadamente ricos y también tenían un centro bancario en su ciudad. Quiero que tenga esto muy en claro, por favor, amada iglesia. Ellos eran millonarios, eran tremendamente ricos, eran poderosos y ellos lo sabían. ¿Cómo será que llegó un momento donde ahí se fueron a vivir los millonarios? Y además cada millonario construía en su casa un teatro, tenían piscinas, tenían gimnasios, tenían estadios. Era una cosa soñada, permítame la expresión. Eran tan ricos que hubo un terremoto, porque en esta ciudad habían bastantes terremotos. Eran tan ricos que en el año 60 después de Cristo vino un terremoto tan fuerte que destruyó a toda la ciudad. Y ellos se dieron el lujo de rechazar la ayuda del gobierno y ellos dijeron, no, nosotros mismos con nuestro dinero vamos a reconstruir de nuevo toda la ciudad. Cosa que hicieron. La historia dice que la iglesia de la Odisea tenía una actitud muy orgullosa, muy soberbia, muy prepotente, y era una iglesia extremadamente vanidosa. Óigalo. Y no por sus riquezas. Esto es muy interesante. Eran vanidosos no por sus riquezas, sino porque ellos creían y porque ellos predicaban que sus riquezas eran gracias a su obediencia con Dios. Ellos se jactaban de ser muy obedientes y predicaban en todas partes que eran millonarios porque eran obedientes a Dios. ¡Wow! O sea que sucedió algo en esta iglesia de la Odisea. Se llenaron de vanagloria espiritual. Y lo cierto es que usted y yo no podemos jactarnos de nada. De nada. Y usted no puede decir, es que yo lo que tengo es porque he sido obediente, es que yo lo que tengo es porque tuve 50 días de oración y ayuno, es que yo lo que tengo es porque yo clamé tanto que yo cogí el brazo de Dios y lo torcí, y tantas expresiones que de pronto usted habrá oído. Y la palabra la Odisea, como dijimos, venía de el nombre de una dama, y la palabra la Odisea entonces significa donde la gente reina. Y esta ciudad fue destruida en el año 1042. Fue completamente destruida. Vamos a entrar entonces al estudio, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3. Empezamos con el versículo 14. Dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, y dice esto. Y observe cómo se presenta aquí el Señor Jesucristo. Mucha atención, por favor. Volvamos, dice. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén.
lo que está diciendo, Cristo se está presentando como el amén. Ahora, muchas veces usted y yo pensamos que la palabra amén solamente significa así sea. Pero la palabra amén, quiero que entienda, da a entender el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí Jesús se presenta como aquel cuyo carácter es enteramente opuesto al carácter de la gente de la iglesia de la Odisea. Y la palabra amén, la raíz en hebreo, de ahí viene la palabra verás, de ahí viene la palabra, óigalo, de la raíz de amán, de ahí viene la palabra arquitecto, porque Cristo es el arquitecto de toda la creación. De ahí viene la palabra fidelidad, porque solamente Cristo es fiel. De la raíz de amán, o sea, de donde viene la palabra amén, que tanto usted y yo decimos. De ahí viene de la palabra fe, porque Cristo es el consumador de la fe y el autor de la fe. De ahí viene la raíz de la palabra firme. ¿Y por qué firme? Porque recuerden que en la Odisea había mucho terremoto, solamente Jesucristo era roca firme. Miren lo interesante lo que significa la palabra amén, porque Cristo es el amén de Dios. La palabra amén también significa verdad, Jesucristo es la verdad. Está también, de ahí viene la palabra seguridad, óigalo bien, todas estas palabras vienen de la raíz amán, que viene la palabra amén. También viene la palabra columna. También viene la palabra educación, porque es Cristo quien nos aconseja. ¿Se acuerdan que Isaías dice, Él es el consejero, el príncipe de paz? Pero también, óigalo bien, viene la palabra decretar. Es solamente el Dios soberano quien decreta y nadie más. Entonces, Cristo se presenta como aquel que en su persona, en Él, se cumplen todas las palabras, toda la promesa del Dios de toda gracia. Entonces podemos entender todo lo que significa la palabra amén. Ahora, quiero que entienda que la iglesia de la Odisea había perdido todo ello. Por eso Cristo dice, he aquí, pues vamos a ver, he aquí el amén. Está diciendo Jesucristo, yo soy el amén. Y le está diciendo a una iglesia donde ellos habían perdido todo el anhelo de andar como Jesús. Porque ellos estaban más preocupados por sus posesiones, porque ellos estaban más preocupados por dar testimonio de que ellos eran millonarios por ser obedientes a Dios. Recuerde eso, por favor. Es el contexto donde fue escrito, cuando fue escrito este pasaje de la Escritura. Y muchas iglesias, me temo, las personas se preocupan más por las riquezas que por conocer a la persona de Cristo. Por eso el afán de la gente dizque de pactar, dizque de sembrar. Su vida y mi vida vale solamente por Cristo, no por los bienes que usted y yo podamos poseer. Entonces ahora viene y se presenta a Cristo también como el Rey, como el único digno de adoración, el único digno de honor, de honra, de alabanza. Y mire lo que dice: el testigo fiel y verdadero. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que solamente Cristo es infinitamente sincero, porque Jesucristo es la verdad misma. Y lo escribe aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, contra la tremenda hipocresía que había en esta iglesia de fariseos. Es un comentario que hace Matthew Henry muy interesante. ¿Qué me enseña eso? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Amada iglesia, pues que solamente Cristo es digno de toda confianza. Y esta iglesia en especial, la iglesia de la Odisea, había dejado a un lado el vivir para Cristo, principio de la creación. Y tenían muchas otras razones por qué vivir. Para ellos el vivir no era Cristo, para ellos el vivir
Ellos decían esto: para mí el vivir es mi empresa, para mí el vivir es el dinero, para mí el vivir es dar testimonio, para mí el vivir es mostrar que Dios me bendice, para mí el vivir es comprar cosas lujosas. Lo que le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Debemos entender una gran verdad: que solo en Cristo usted y yo tenemos todo, porque Él es todo suficiente. Solo Cristo es el amigo que cumple todas las promesas. Él nunca, nunca defrauda. Por eso no hay nada mejor que vivir para el Señor Jesucristo. No hay nada mejor. Y una de las cosas que hacen todos los comentaristas, y están de acuerdo en esto, es que Cristo no tiene nada que decir bueno de esta iglesia. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor tan grande! Y le hago una pregunta: ¿será que nuestro amado Cristo Dios tiene algo que decir bueno de nuestra iglesia? Porque de esta iglesia, la Odisea, no tenía nada bueno que decir, no tenía nada que alabar. Increíble. Entonces viene la queja de Jesucristo. Versículos 15 y 16. Tome su Biblia, por favor. Yo conozco tus obras. Dios lo sabe todo. Dios no puede ser burlado. Él sabe todo lo que usted y yo hacemos. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestra motivación para orar? Él conoce lo profundo que hay en nuestros corazones. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Qué versículos tan increíbles! Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo esta iglesia: ustedes viven muy cómodo. Ustedes parecieran que no necesitaran de ninguna amonestación. Y entonces la iglesia de la Odisea eran tan cómodos que para ellos era mucho mejor ser tibios. Y entonces, si había una exhortación, eso no va conmigo. Si había una enseñanza fuerte, no, eso a mí no me toca. Yo estoy tranquilo. Pues al fin y al cabo soy rico. Al fin y al cabo no necesito nada. Al fin y al cabo tengo todo. Cuando quiero viajar, viajo. Cuando quiero comprar algo, compro. Dios me ha bendecido en éxito, en victoria, prosperado. Entonces cualquier predicación acerca del pecado ellos no lo tocaban. No, eso para mí no es. Pues mi empresa está bollante. Al punto que yo doy cualquier cantidad. Porque soy extremadamente rico. Ninguna exhortación, ninguna predicación les llegaba al oído de ellos. Porque recuerden que según ellos eran extremadamente millonarios porque, entre comillas, eran obedientes a Dios. Pero Jesús, quien es la verdad y que solamente habla la verdad y quien es infinitamente sincero porque Él es fiel y verdadero, Él mismo se presenta a sí mismo de esa manera, les dice la verdad: ustedes son tibios. Tibios para orar. Sin ningún entusiasmo. Tibios para leer la Biblia. Tibios para estudiarla. Tibios para tomar apuntes. Ustedes creen que solamente ustedes saben y que no necesita que nadie les enseñe. Tibios de carácter, débiles de carácter, indiferentes y sensibles. Es lo que estaba diciendo Cristo a esta iglesia cuando le dice tibios. Algo así como la iglesia de la Odisea decía: aquí todos somos buenas personas. Aquí todos estamos súper bien. La iglesia de la Odisea era de aquellas personas que empiezan muchas cosas y no terminan ninguna. Entonces, el término tibieza también implica el deseo de yo querer tener a Dios a mi servicio
de yo pedirle, y que Él me dé y me dé. Yo a veces con tristeza digo que la gente va a la iglesia para que la iglesia le ayude y le dé, y le dé, y le dé, y le dé. Y pensar en la comodidad. Ojalá que me llevaran la predicación a domicilio y que la lleven a esta hora o aquella. De pronto, esto que estamos viviendo de usar el internet se puede prestar para ello, para volvernos muy cómodos y muy tímidos. Bueno, yo me conecto a la hora que pueda. Bueno, yo la veo a las 2 de la mañana. No, yo mejor la veo a las 5 de la mañana. No, yo mejor la veo cuando no tengo nada que hacer. Yo mejor la veo después de la película. Y tristemente, usted y yo damos lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros talentos, de nuestra inteligencia, todo lo que ha sido dado por Dios, se la damos al trabajo, se la damos a la empresa, se la damos a mi diversión. Y en cambio para el Dios de gracia, le damos ni siquiera las obras. Y observe la sentencia de Cristo. Mire lo que dice el versículo 16, la última parte. Dice, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Se le atribuye al Señor Dios Todopoderoso aquí una emoción, un sentimiento que no se le atribuye en ninguna otra parte de la Biblia. Cristo no dice estar triste. Cristo no dice estar enojado. Cristo dice estar asquiento por la mediocridad de esta iglesia, la Odisea. Y la Odisea significa donde la gente reina. Una de las cosas muy lindas de nuestro amado Dios es que Jesucristo siempre nos habla en un lenguaje que usted y yo podamos entender. Él no nos habla con palabras rebuscadas. Él no nos habla con palabras llenas de teología. No. Nos habla de una manera tan sencilla que podamos entender. Y la gente de la Odisea sabía el término te vomitaré de mi boca. Recuerden que el agua les llegaba tibia y en algún momento les causaba a ellos náuseas. El Dios es tan compasivo, nuestro Dios, el Dios de gracia. Es tan tierno nuestro Dios, tan bondadoso, tan manso, tan benigno, pero también puede ser muy severo cuando tiene que serlo. ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? Que Cristo no tiene ningún interés en un cristianismo nominal, o sea, solo de palabra, solo de domingo, tibios para los santos, tibios para tener una relación personal con Cristo cara a cara a través de su bendita palabra, muy tibios para orar en secreto, calientes para orar en público, eso sí, calientes para que la gente me vea, pero muy tibios para tener una relación personal, una comunión íntima con nuestro amado. Tibios para buscar la santidad, eso sí, hirviendo para buscar el dinero. Una de las cosas que yo quiero que usted tenga muy en claro, la única manera de aprender orando es orando. No se aprende a orar en un seminario, no se aprende a orar en un congreso, no. Es algo que se aprende, es con el Señor a solas. Versículo 17. Mire lo que dice la Escritura, tome su Biblia por favor. Porque tú dices, mire el concepto que tenía la gente de la Odisea de ellos mismos. ¡Wow! Tenían un concepto muy elevado de sí mismos. Mira lo que dice la Biblia. Porque tú dices,
Yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! Miren el concepto que tenían ellos de sí mismos. ¡Wow! Nosotros acá somos derechos, somos limpios. Nosotros, ¿cuál pecado? Pero mire, somos millonarios. Somos millonarios debido a nuestra obediencia, porque Dios nos consiente mucho. Porque sembramos en tierra fértil. No sembramos en tierra árida. No. Sembramos es en tierra fértil. ¡Wow! Ellos se creían muy bondadosos, muy generosos. Quiero que entienda lo siguiente. En la iglesia de la Odisea no había herejías, no. No había enseñanzas equivocadas, no. Esto es bien interesante para meditar. No había inmoralidades como en otra iglesia que después veremos más adelante. No. Ellos todo el tiempo decían, yo estoy empoderado. Yo me he empoderado del poder de Dios. Y ellos decían, aquí nosotros decretamos bendiciones. Recuerden que la palabra decreto viene de la raíz hebrea amán, de donde viene el término amén. Solo Dios decreta, recuérdenlo por favor. Y ellos decían, aquí el Espíritu Santo me revela todo. Ellos tenían en la Odisea una iglesia, era una iglesia enorme, enorme. Tenían miles y miles de personas y tenían cualquier cantidad de alabanzas. Dice la historia que tenían 3, 4, 5 ministerios de alabanza. Dice que era una cosa impresionante. Tenían fama en todo el mundo de Asia. Porque era una iglesia increíblemente próspera hablando económicamente. Hasta el punto que ellos decían, óigalo, yo soy rico, me he enriquecido y no tenemos acá necesidad de nada. ¡Wow! ¡Qué gran arrogancia la de esta iglesia! Por ser una mega iglesia conocida en toda Asia. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Algo así como la iglesia decía, aquí no necesitamos que nadie nos enseñe. Aquí todos somos autodidactas. Aquí nosotros no necesitamos que nadie venga a decirnos cosas porque miren, nuestras riquezas hablan del favor de Dios. El otro día escuchaba a alguien tan soberbio, como se acuerdan un texto que dice en Job, que ya estudiamos hace poco, que algunos creen que cuando la persona muere, se muere la sabiduría. Hay gente que cree saber tanto. Bueno, el dicho popular dice, el proverbio, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Escuchaba a alguien que decía, cuando yo quiero leer un buen libro, entonces me siento y lo escribo. ¡Wow! Y hoy en día me parece que muchos piensan que ya se saben toda la Biblia. ¿Y para qué leerla todos los días? ¿Y para qué tomar un curso? ¿Y para qué leer libros de doctrina? Otros creen que no necesitan leer la Biblia, pues Dios les habla de manera directa, con esa errada y equivocada frase que algunos usan, o de pronto muchos. Dios me dijo, ¡qué horror! No necesitar nada, lo que decía esta iglesia, es inconcebible en un cristiano. Es inconcebible en el escogido de Dios, quien dependemos todo el tiempo, mañana, tarde y noche, dependemos del Dios de gracia, dependemos de estar aprendiendo la Biblia. Yo siempre digo, usted y yo debemos ser siempre mansos y humildes para aprender, todo el tiempo, para poder ser también siempre sencillos maestros. Y entonces Cristo
Le responde en un lenguaje muy familiar. Y miren lo que le dice Cristo de realmente cómo eran ellos. Mire cómo continúa el verso 17. Y no sabes. Cristo le dice, perdónenme, iglesia de la Odisea, pero ustedes están tan equivocados y les voy a decir realmente quiénes son ustedes. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, wow, pobre, ciego y desnudo. Miren el concepto que tenía Cristo de ellos. Observen el concepto que ellos tenían de ellos mismos. Yo soy rico. ¡Ja! Yo soy y cada día me enriquezco más y no tengo necesidad de nada. El concepto que ellos tenían de ellos mismos. Pero observen el concepto que Cristo tenía de ellos. No, ustedes son pobres, miserables, ciegos, desventurados. ¡Wow! Esta frase que toma acá el apóstol Juan, lo toma de Oseas capítulo 12. Vamos a ir un momento allá, por favor. Oseas capítulo 2. Oseas es un de los profetas menores. Está antes de Joel, está después de Daniel. Oseas capítulo 12, verso 8, es tomado de ahí. Y dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Miren lo soberbio que era Efraín. Era alguien que se jactaba mucho. Y este es un dicho que los ricos, los millonarios, siempre decían, soy rico y nadie hallará en mí iniquidad ni pecado. Y se le conoce a esto como el dicho proverbial de los ricos vanidosos. Pero aquí tristemente este dicho lo había abrazado la iglesia de la Odisea. Era un dicho que lo había vuelto doctrinal la iglesia de la Odisea. Era una iglesia pragmática. Que todo lo que funcione, eso vamos a enseñar. Todo lo que funcione, eso vamos a hacer que sea una predicación. Ahora muchos pastores, voy a decirlo con mucho pesar, pero muchos pastores hoy parecen ser más empresarios de éxito que siervos de Cristo. El otro día he conocido personas que ponen en su tarjeta arquitecto, cuando realmente no son arquitectos. Ingeniero civil, cuando no lo son. ¿Qué tal que yo me presentara, cogiera una tarjeta de presentación y dijera cardiólogo, cuando no lo soy? Esto le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Y en lugar de que la iglesia influyera al mundo, el mundo había influido a la iglesia. Era todo lo contrario. Era un dicho que lo había abrazado para ellos toda la iglesia de la Odisea. Jesucristo dijo, ustedes son pobres, pero recuerden que ellos eran millonarios y tenían todo un centro bancario en su ciudad. Jesucristo les dijo, ustedes son ciegos, pero recuerden que tenían una universidad donde hacían grandes curaciones de los ojos a través del colirio. ¿Se acuerdan? Hay un dicho popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Desnudo, mire lo que dice el Señor, desnudos son ustedes. Y recuerden que tenían una industria de grandes vestidos costosos y de alfombras negras. ¡Wow! Según el Señor, el concepto que tenía Dios de ellos es que eran miserables. Ellos vivían total indigencia ante los ojos de Dios, no tenían absolutamente nada. De nuevo les pregunto, muchas veces usted y yo nos interesa más el concepto que tengan las personas de nosotros
que qué concepto tiene Dios de nosotros. Los miles de millones que tenía la iglesia de la Odisea en sus bancos no era para nada la moneda del reino de Dios. Hoy día a muchos les resulta fácil llamarse cristianos, pero todo el tiempo, al igual que la mujer de Lot, se la pasan mirando al mundo. Preguntémonos, ¿cuáles son realmente nuestras verdaderas riquezas? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Será que nos creemos muy autosuficientes? ¿Será que nos sentimos muy empoderados? ¿Será que usted y yo todo el tiempo decimos, pero yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada? Y aquí Jesucristo le da el mensaje a la iglesia. Versículo 18. Mire lo que dice el Señor. Por tanto, mire tan lindo el Señor. Yo te aconsejo que de mí, que de mí, vengan a mí, compres oro refinado en fuego, la santidad, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Se acuerdan que estudiamos cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios es gratuito, ansioso por conceder, generoso y cierto. Eso nos enseña el libro de Colosenses. Y entonces, mira lo que dice, yo debo vestirme como escogido de Dios. Entonces dice que el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Miren qué consejo más hermoso el que nos da nuestro amado Señor Jesucristo a usted y a mí. Qué amigable y tierno es el Señor. Él no dice yo les ordeno, no, dice yo les aconsejo. El oro refinado hace referencia a la fe auténtica que solo Cristo puede dar. Dice la Escritura que nuestra fe sea más precioso que el oro puro. Entonces, vamos a acudir a Cristo muy temprano cada mañana, todos los días de nuestra vida, como mendigos indigentes que somos, reconociendo nuestra total dependencia de Él, como dice la bienaventuranza. Pobres en espíritu, humillándonos bajo la poderosa mano del Señor. No nos atrevamos ni a decretar, ni a ser como esta iglesia de la Odisea, que significa donde la gente reina. Los cultos de la Odisea pareciera que eran tan programados. Bueno, usted grita acá, ahora usted llora en este momento, ahora usted danza con esto. Eran unos cultos donde la gente reinaba. Eran cultos completamente programados, completamente pensados. El cristianismo no se trata de comprar con dinero las bendiciones de Dios. El cristianismo es un asunto de gracia. Ahora, con mucha tristeza, uno ve que subastan las bendiciones de Dios. Y la gente cree en tanta mentira. Vestiduras blancas para vestirte es el consejo que le da Cristo a esta iglesia. ¿Ustedes se acuerdan que la lana negra de las ovejas era el color que fabricaban casi toda la ropa esta iglesia de la Odisea? Y recuerden que la ropa blanca es la ropa escatológica de los santos, quien con el color blanco damos testimonio de santidad y pureza, y que buscamos la santidad por encima de todo, por encima del oro, de la plata, por encima de cualquier cosa.
Por eso, de las cosas más fáciles y cómodas es llevar y mostrar un cristianismo de apariencia y una santidad externa. Pero recordemos lo que dice Gálatas: Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué le pasaba a esta iglesia de la Odisea? Todos estaban espiritualmente desnudos, pues Cristo no había cubierto sus pecados, porque ellos creían no necesitarlo. Ellos decían: de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Ah, santo Dios! Aquí todos somos muy buenos, tan buenos que Dios nos ha vuelto millonarios. Solo Jesucristo, su preciosa sangre, quita el pecado. Solo Cristo justifica, solo Cristo puede quitar toda culpa. Pues solo Cristo puede proporcionar la túnica blanca de la justicia, siendo justificados gratuitamente en Cristo Jesús. Y mira lo que dice el Señor: compra de mí colirio para tu ceguera. Estaban ciegos. Ciegos guiando a otros ciegos. Engañándose a sí mismo la gente con esa teología de la prosperidad. Sin visión. Sin mirar las Escrituras. No miraban a la persona de Cristo. Se miraban solamente a sí mismos. Recuerden que la Odisea significa donde la gente reina. Versículo 19. Dice la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un aviso muy serio para esta iglesia le estaba dando aquí el Señor Jesucristo. Si por años usted peca y peca y peca y viene a la iglesia y sigue pecando y cada vez está más rico y cada vez sus empresas más próspera financieramente hablando, y usted se llena de vanidades y compra cantidad de cosas y fincas y mansiones, y usted vive como si nada y sigue pecando y nada sucede en su vida, seguro voy a decirle: usted no es escogido de Dios, porque Dios lo ha pasado por alto. Es mucho mejor la disciplina de Dios que el ignoro de Dios. Sé celoso, por favor, y arrepiéntate. Es la orden que le da Cristo a la iglesia de la Odisea. Tenga pasión por orar, por favor, no deje la tibieza. Tenga pasión por compartir, tenga pasión por evangelizar, tenga pasión por leer la Biblia, tenga pasión por escuchar la predicación bíblica, por favor. El fervor, nuestro ardor es un componente necesario de nuestro amor hacia Cristo Dios. ¿Qué tenía que hacer la gente de la Odisea? Debían dar un giro de 180 grados. Deberían arrepentirse, porque la palabra arrepentirse significa cambiar, girar por completo, cambiar nuestra manera de vivir por completo. Y entonces le pregunto, ¿usted debiera dar un giro de 180 grados en su cristianismo? Que nada ni nadie lo distraiga, por favor. Nunca deje de poner sus ojos en la persona de Jesucristo, por favor. Y el versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Es un versículo que mucha gente se sabe de memoria, pero solamente ahí nomás queda. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo, tristemente, se usa mucho en los mensajes de evangelismo. Pero es un versículo
que la gente no ha entendido, no lo digo yo, los grandes exégetas, William Hendrickson, Matthew Henry, Spurgeon, Calvino, Martin Lloyd-Jones, todos ellos, hay una unidad en que ese versículo ha sido mal tomado para cuando hay mensajes de evangelismo, porque ha sido un versículo, óigalo bien, que ha sido sacado del contexto. Ese versículo ha sido escrito ¿para quién? Por favor, ¿para quién fue escrito ese versículo? Para la iglesia. No es escrito para el inconverso. Ahora todo el mundo lo toma para el inconverso. Venga, venga, venga. Ábrele la puerta a su corazón al Señor. Venga, venga, porque la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de su corazón a Cristo. Se está usando para el inconverso. Eso no es correcto. Ha sido sacado del contexto. Es un versículo dado para la iglesia. Eso no lo digo yo, lo dicen los grandes exégetas. Y comparto completamente esa postura. Ryrie, el puritano, dice: cuán increíble es que a Cristo mismo se le cierre la puerta de su propia iglesia. La iglesia de la Odisea era tan espectacular, era tan grande, era una empresa tan enorme, donde todo funcionaba a las mil maravillas, donde todo funcionaba porque todo lo hacía la gente reinaba ahí. Cristo estaba afuera de la iglesia. Es un versículo mal interpretado. Hay gente que coge la Biblia y la malinterpreta. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 1, verso 20. Voy a ponerle un pequeño ejemplo, por favor. Es un pequeño ejemplo para que me entienda que la Biblia debe ser estudiada en contexto. Yo no puedo sacar versículos aislados y hacer de ello una doctrina. No puedo, porque voy a coger la Biblia y la voy a torcer. Miren este caso. El otro día escuché a un predicador. ¡Wow! Solo cogió este versículo nomás de Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Bueno, él no toma nada el contexto de lo que había pasado aquí en Mateo 1, no toma nada de eso. Él solamente sacó este pedacito donde dice: no temas recibir a María. Hasta ahí nomás. Viera usted la predicación que hizo esta persona, diciéndole a la gente: no tema recibir a María en su corazón. ¡Wow! Yo digo, ¿cómo es posible que la gente coja la Biblia y la tuerza tanto? Pues este versículo es lo que se ha hecho. Es un versículo dado ¿para quién? Para la iglesia. Tanta música en las iglesias. Ahora todos son conciertos, ahora son música, ahora todo es teatro, ahora todo es el futbolista más famoso, donde viene al púlpito y cuenta que el futbolista y que gana millones y que gana millones de euros y de dólares, y entonces después pone a un artista de cine que se convirtió. Entonces toda la gente es impresionante y van miles y multitudes, donde la gente reina. Se le ha cerrado la puerta a la Escritura. Entiéndame. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es: se le está diciendo a la iglesia: he aquí, la palabra de Dios está llamando a la puerta. Iglesia, déjeme entrar. Dejemos entrar las Escrituras a la iglesia. Dejemos que la Escritura reine. Juan Calvino decía: la Biblia es el cetro de Dios. Y tristemente, tanta música y tanto teatro y tantos testimonios están impidiendo que los oídos escuchen la palabra viva de Dios. Y muchas iglesias le están cerrando la puerta a la sola Escritura.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un versículo para la iglesia. Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es increíble, Cristo estaba excluido de la vida espiritual de los miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno reinaba su propia vida. Dios me dijo, Dios me habló, yo sentí de parte de Dios, yo sentí hacer esto, yo le pedí a Dios una señal y tuve una señal. Se le ha cerrado la iglesia, le está cerrando las puertas a la escritura. Se vanagloriaban espiritualmente. Cristo estaba afuera y quería entrar. ¡Qué terrible! Y ellos, la iglesia de la Odisea, se creía la iglesia perfecta, se creía la iglesia bendecida. ¡Santo Dios! ¿Acaso, para terminar, no hay gente, está diciendo Cristo, acaso no hay gente en la iglesia que me abra la puerta de su vida cada mañana y lo primero que haga levantarse es abrir la escritura para yo sentarme con usted, cenar con usted, hablar con usted? Es lo que usted y yo debemos hacer cada mañana. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre mi Biblia, voy a sentarme con él y voy a hablar con él. Y voy a compartir con él y voy a cenar con él. Eso es lo que está diciendo la Escritura, amada iglesia. Estudiamos la Biblia en el contexto, por favor. Si alguno obedece mi voz, si alguno obedece mi voz, si alguno obedece mi voz. La palabra oír, mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la palabra oír acá y en el griego, la palabra oír y obedecer es la misma palabra. Entonces esto podemos decirlo. Si alguno obedece mi voz, es una interpretación muy correcta. Si alguno obedece mi voz, ¿qué pasa? Si alguno obedece mi voz y abre la puerta de la escritura, porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Si abre la puerta, esta relación conmigo, pues yo voy a estar con él desde muy temprano. Voy a entrar en su corazón, voy a entrar en su mente, voy a entrar en toda su vida. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. ¿Por qué utiliza Jesucristo este término? Porque sucede que en ese tiempo en el Oriente, la cena se hacía después de un trabajo muy duro. Y después de que la gente llegaba a su trabajo, llegaba a cenar, óigalo bien, llegaba a conversar, llegaba a tener buenos momentos, había risa, había abrazo, para dar consejos y para resolver problemas. Cuando usted llega del trabajo, ¿a qué llega usted a su casa? A ver televisión, a jugar fútbol, a jugar video, a internet, a chatear. Usted, lo que está diciendo la escritura es, después de un trabajo duro, lleguemos a la casa, seamos obedientes a la voz de Dios, abramos la escritura para que Cristo cene con nosotros y nosotros con Él. Esa es la interpretación única, no hay otra interpretación. Por favor, no saque los versículos del contexto. La Biblia es el pan de vida, recuérdelo. Jesucristo dijo, yo soy el pan del cielo. El escogido entonces todos los días abre la puerta de la obediencia y cena con su amado. Y termino, versículo 21. Dice la bendita palabra de Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Esta es la promesa de Jesucristo. Victoria y trono sugieren que la vida cristiana es una vida de lucha. Es una lucha diaria. Levantarme yo a abrir la puerta de mi vida, de mi mente, de mi alma, de mi corazón a la Escritura, que sea yo lo primero que haga. Eso es una lucha. Que después de venir del trabajo, yo lo primero que tengo que hacer es ser obediente a la voz de Cristo, ser obediente a su voz y abrir la puerta de su palabra, abrirle la puerta a la Biblia para que ella me aconseje, para que yo pueda tener una conversación con Cristo cenando. Esa es una lucha. Permanecer, perseverar en la oración es una lucha diaria. Pero quiero decirle esto, la soberanía de Dios es una invitación a ser todos los días muy decidido a abrirle la puerta a la oración secreta, a abrirle la puerta a mi relación personal con la Escritura, a abrirle la puerta a mi compromiso con mi iglesia local y a ser ardientes y fervorosos en la vida cristiana. Ya no más tibieza. Orar de domingo a domingo y tomar los versículos fuera de contexto. Toda la ciudad de la Odisea fue completamente destruida en el año 1042. Completamente destruida. Señor, permítenos, por favor, no tener un concepto alto de nosotros mismos ni pensar, decir como decía la iglesia de la Odisea: yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Todo lo que tengo, Señor, es gracias a mi obediencia. Y no hemos entendido que usted y yo somos pobres en espíritu y que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y cada mañana abrirle a Él nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra alma, abrirle la puerta a las Escrituras. Qué tristeza que hoy es posible que algunas iglesias sean más una empresa que iglesia de Cristo. Perdónanos, Señor, permítenos cenar contigo, sentarnos contigo y conversar contigo. Dios los bendiga.